Estamos en una comarca muy singular y estamos abarcando un periodo histórico muy complejo, muy largo. Abarca casi 14 siglos y por lo tanto convendría dividirlo en unas subetapas, ¿no? La etapa oscura va del siglo V al X, las fuentes escritas son muy parcas y las fuentes arqueológicas tampoco digamos que son muy abundantes. Esa etapa luego da paso a una eclosión de desarrollo importante a partir del surgimiento de los primeros monasterios, fuentes de expansión económica y cultural importantes para la comarca. Muchos de ellos van a ir relacionados con los señores de las casas palacio, que son los que dan el trasunto precisamente a lo que estamos hablando, prácticamente hasta el siglo XIV. Ese dominio va a llegar básicamente pues hasta que van surgiendo los primeros concejos. Ese periodo va a culminar en la época de Felipe II, cuando digamos que comienza una etapa nueva, donde el dominio señorial se debilita de alguna manera para dar paso al dominio concejil. Es decir, cuando nuestros concejos empiezan a vigorizarse y empiezan a coger una estructura y también una funcionalidad. Lo que sin ninguna duda ofrece una visión de conjunto es la gran variedad de los elementos paisajísticos, de los elementos constructivos, etcétera, que forman parte de esta ruta. Bueno, en realidad hay un silencio claustral de las fuentes respecto a este periodo histórico, ¿no? Estamos hablando de una etapa que va a ser conocida en la historia entre los siglos V y X como la etapa oscura, porque no hay mucho conocimiento de ella. Realmente lo que sí podemos deducir o de poner un poco como título de toda esta etapa de 5 siglos es que ya se empieza a presentar en sociedad un principio de desigualdad claro, que es una sociedad desigual. Hay unos señores que dominan y hay unos señores que son dominados. Creo que no se puede hablar de un feudalismo intenso, pero en todo caso pone las bases de lo que será el futuro desarrollo.
Los palacios y casonas del occidente de Asturias son la representación de lo que podríamos llamar la arquitectura aristocrática o civil, que junto con las construcciones de tipo religioso y algunas que son menos frecuentes de tipo de perfil más erudito o culto, constituyen lo que llamamos nuestra arquitectura mayor. Pero para delimitar bien la importancia relativa que tienen, es necesaria ponerlos en su contexto. Y es que en el occidente de Asturias, la arquitectura que es realmente importante, representativa, tanto por el número de construcciones, la calidad de las ejecuciones, su ubicuidad y otra serie de factores, es la arquitectura popular, aquella de extracción más humilde y más simple. Esta arquitectura popular llega a condicionar y a influir de una manera notabilísima en la arquitectura mayor. Este es un fenómeno claramente de origen medieval, que es una época en la que se construyen multitud de estos edificios, estos palacios, casi castillos, porque tenían en principio una finalidad de protección defensiva, casi con unos criterios constructivos de tipo militar, grandes muros con muy pocas aperturas, ventanas de pequeño tamaño, incluso saeteras, las torres características que todos conocemos, torres de gran altura rematadas con almenas de mampostería, y todo esto cierra además otro elemento principal, que es el patio, un patio muy oclusivo, muy cerrado, que en origen era un patio de armas. A partir del siglo X se va a producir un cambio profundo en la estructura económica. Van a surgir unos nuevos competidores por el espacio, por el dominio territorial y jurisdiccional. Por un lado va a ser la mitra nubetense, por el otro lado van a ser los cenobios y monasterios, que van a ir surgiendo, generalmente por iniciativa particular, y de alguna manera esto va a permitir una nueva organización del espacio, pero que no altera básicamente los principios fundamentales del sistema productivo, unas estructuras dominantes y unas estructuras dominadas. Sin duda, uno de los argumentos dinamizadores de la comarca a partir del siglo XII, pero también en otros periodos ya mucho más avanzados, va a ser el Camino de Santiago. El Camino de Santiago podemos decir, sin exagerar, que es una gran invención asturiana. En época de la monarquía asturiana, hacia comienzos del siglo IX, la monarquía asturiana estaba en pleno proceso de consolidación, necesitaba un símbolo aglutinador para hacer frente al Islam por una parte y por otra parte a las jerarquías eclesiásticas en el ámbito de Al-Ándalus que querían influir en el norte de España, en la España cristiana, y ese símbolo va a ser Santiago. Desde finales del siglo VIII se había extendido la idea por la España cristiana que luchaba contra el Islam, de que Santiago había sido el evangelizador de España a comienzos de la era cristiana y que sus restos mortales descansaban en algún punto del extremo occidental de Europa. Esa idea se va a confirmar con el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en la actual Compostela. Inmediatamente la noticia llega a la corte, a Oviedo. En aquel momento el rey Alfonso II comprende la trascendencia de ese descubrimiento. Inicia una marcha para comprobar in situ lo que ha aparecido en lo que luego se llamará Compostela, y esa marcha la realiza por los caminos que existían de comunicación entre el centro de Asturias y el extremo de Galicia, el extremo occidental de la península. Y esos caminos eran antiguas vías romanas que fueron lo que dieron lugar al que posteriormente se llamaría como el Camino Primitivo. Un camino primitivo que parte de Oviedo y que por el interior de la Asturias occidental llega a Grandas de Salime, desde el puerto del Acebo ya se integra en la actual provincia de Lugo hasta confluir en Santiago de Compostela. Por lo tanto, es el único de los caminos de peregrinación a Compostela que en algún momento fue el único. Eso es algo que no puede decir ninguna otra vía de peregrinación. Tuvo un componente social, económico y cultural trascendental. No solo viajaba gente que hacía la peregrinación, sino que junto a ellos pues, había todo un ejército de comerciantes, de personas que se buscaban la vida haciendo el Camino de Santiago
y que fueron configurando cada ciertos kilómetros pues, pequeños núcleos de población, villas, pueblas, ya desde el siglo X o XI. Discurrieron no solo peregrinos, sino también muchas ideas, muchos estilos artísticos que llegaron a estas zonas y que influenciaron lo que es la construcción en el occidente asturiano. Tenemos el ejemplo más destacado de esta época medieval, sería la Colegiata de Grandas de Salime, que tiene influencia clara de la arquitectura de otras zonas europeas del momento y que se concretan en una obra que es una auténtica maravilla y uno de los grandes hitos del Camino de Santiago asturiano. Esto va a hacer que el poder de la Iglesia sea muy importante en este territorio, tanto espiritualmente como jurisdiccionalmente, es decir, el señor en estos territorios no era un noble, sino que era el propio obispo o los representantes del obispo. Esto tiene su importancia en relación con el Camino de Santiago porque el camino es un elemento espiritual, un elemento religioso, por lo tanto va a haber un compromiso muy claro de las autoridades religiosas de Oviedo, en este caso, con la potenciación, con el refuerzo de los itinerarios del Camino de Santiago. Esto va a hacer que esos itinerarios del camino discurran en torno a las villas principales que las autoridades eclesiásticas quieren potenciar en la zona bajo su dominio. La historia, como vemos, de este periodo sigue siendo la misma. Sigue habiendo una élite dominante, sigue habiendo una clase social muy grande y que es dominada, ¿no? La producción campesina de esta etapa pues es una producción que va a generar algún tipo de excedentes que solamente les va a permitir hacer frente a los muchos pagos que tienen y, por lo tanto, su autonomía cada vez va a ser más restringida. Y sin embargo el control señorial, la mitra por un lado, los monasterios por otro lado, van a ejercer un poder dominante excepcional y van a dejar huella, ahora sí que van a dejar huella, y huella arquitectónica, porque es cuando se empiezan a surgir los primeros monasterios, castillos, palacios, casonas, iglesias, ya con ese nombre de iglesias, que aún algunas de ellas perviven, por supuesto, aquí en el territorio de estudio. Precisamente esas iglesias, esos monasterios van a ser los ejes vertebradores del territorio. Los señores laicos o eclesiásticos van a utilizar estas instituciones para tener un dominio y un control social importante. Aquí en la comarca tenemos, dentro de lo que es el itinerario oficial, tenemos establecidos dos establecimientos de esa época, Santa María de Miúdes y Pastur, ¿no? Evidentemente hay muchísimos más. Es decir, que hay una riqueza realmente patrimonial excepcional. También son de esta época las primeras parroquias. En el siglo XII van a surgir las parroquias y prácticamente van a ser las mismas que tenemos al día de hoy. ¿Y qué ocurre a partir de las parroquias y a partir de los monasterios estos de tipo familiar? Pues surgen nuestros pueblos y villas. Nuestros pueblos actuales, nuestras villas actuales, tienen su nacimiento oficial en este momento. Se van a crear las primeras jurisdicciones y aparecen definitivamente los concejos. ¿Qué ocurre? Con la aparición de los concejos, lógicamente, el poder de la nobleza territorial decae de manera alarmante y se produce un crecimiento en paralelo del poder de los municipios. Los municipios adquieren ahora, en este momento, un dominio sobre los vasallos, sobre la jurisdicción y sobre los territorios. Y en ese fenómeno lo van a aprovechar los reyes precisamente para un proceso repoblador que conocemos con el tema de las polas, ¿no? Fundamentalmente va a ser el rey Alfonso X el Sabio el que en esta comarca vaya a crear una gran pola, que es la pola de Navia, dentro del contexto que estamos trabajando de la puerta del Parque Histórico, y como respuesta a ello, por parte de la mitra ovetense se va a constituir una pola, primero en Roboredo, en las afueras de Castropol, y luego en el propio Castropol, una pola que va a aglutinar como alfoz a todos los demás municipios que forman parte del contexto de la puerta del Parque Histórico.
Es en este momento cuando van a ir surgiendo los grandes linajes señoriales en el occidente de Asturias, los Miranda, los Omaña, son señores que procedían de otras zonas de Asturias, incluso de León, pero que van a adquirir importantes posesiones en esta zona occidental. Un ejemplo será el Palacio de Campos, vinculado tanto a los Omaña como a los Miranda, y que desde finales del siglo XV comienzan a organizar en este palacio pues, una de las grandes propiedades de la costa occidental asturiana. Es un palacio que ha experimentado diversas remodelaciones y ampliaciones a lo largo de los siglos de la época moderna, pero que aún hoy es una estructura imponente, un palacio de grandes dimensiones, que tiene en la planta baja pues todavía conserva amplios espacios de bodega, cocinas y cuadras, que nos están haciendo referencia al hecho de que era un centro productor, era el centro en el que convergía toda la producción de las tierras que poseían los distintos linajes que fueron sucediéndose en la titularidad del palacio, y que era un centro al que todos los campesinos dependientes pues tenían que ir a llevar la cosecha, la parte de cosecha que le correspondía al señor, y para eso se habilitaron por los espacios que comentaba, las bodegas, las cuadras, y que nos están hablando de que era un centro no solo de residencia de un señor, sino también de producción y de control del territorio. Muchos de estas casonas y palacios han sido construidas por maestros de obra que proceden en gran parte de Galicia, pero que son anónimas. Y finalmente una característica importantísima, que es la funcionalidad que observamos en gran parte de ellas, sobre todo en una etapa más reciente y a partir de finales del 18, donde algunas casonas y casas solariegas y palacios llegan a ser auténticas construcciones de carácter agrícola, desarrollando una serie de construcciones adicionales y confundiéndose con las casas de campo más importantes. Grandes cuadrillas de canteros, muchos de ellos vienen de la zona de Pontevedra, que circulan por todo el occidente y traen no solo ese estilo general del barroco gallego, que se vendría a denominar posteriormente el barroco de placas, porque da mucha importancia a los volúmenes de los grandes bloques de granito, que es el material que ellos trabajan, que eso lo traducirían posteriormente a un trabajo sobre el tipo de roca, piedra más pizarrosa que tenemos en nuestra zona, sino a las técnicas de detalle, que estas son mucho menos conocidas, pero que podemos observar con frecuencia, que introducen elementos nuevos, muy concretos, como los muros cruzados, que anteriormente no se utilizaban, o el desarrollo enorme de la sillería, que antes en las torres antiguas, en estas construcciones de origen medieval, se circunscriben a las esquinas y despieces de los vanos, y que ellos introducen ahora en todas las fachadas principales, en las paredes, etc. Este auge en las construcciones palaciegas y de casonas, que tiene lugar a partir del siglo XVII y XVIII, tiene evidentemente unas causas sociales y económicas. Los señores de la nobleza o de la aristocracia rural ya no precisan construir torres defensivas, sino que lo que quieren es construir residencias relacionadas con sus tierras, con la explotación agraria, y de hecho esto coincide, no hay que olvidar que coincide exactamente con la famosa Revolución Amarilla. En esta época tiene lugar el despegue del cultivo del maíz en toda esta zona del occidente. También otra pequeña revolución, que es la Revolución de la Patata, y todo esto demanda nuevas construcciones, nuevos estilos de explotaciones agrarias, y coincide también con otro fenómeno que tenemos bien estudiado, que es la evolución y el desarrollo del hórreo a lo largo del occidente asturiano. El hórreo asturiano y la panera, que son además elementos básicos en el desempeño de unas sociedades que necesitaban almacenar lo que producían en una época en la que no disponías de las formas de almacenamiento que nosotros conocemos ahora, ¿no? Entonces los hórreos cumplían esa función almacenándolo todo, desde el cereal que se recogía básico para la elaboración del pan, también servía para almacenar las carnes, frutos tanto silvestres como frutales domésticos que pudieras tener en el entorno de tu aldea o tu caserío. Todo eso se almacenaba en el hórreo para procurar tener de qué disponer en los tiempos de invierno.
Son elementos que todavía se conservan, aunque cada vez menos, pueden verse recorriendo la comarca en cualquiera de los concejos por los que te desplaces. Estamos hablando de sociedades que son sociedades de autoabastecimiento. Prácticamente las relaciones comerciales o el intercambio de excedentes es el que se produce en los mercados locales y luego algún mercado comarcal que pueda tener algo más de relevancia. Son sociedades que producen inicialmente todo lo que necesitan. La presencia de un herrero, la presencia de un carpintero es necesario en las actividades diarias, y uno de los oficios más relevantes o más identificativos de la comarca relacionados con esto es el que desarrollaban los torneiros, que eran los encargados de fabricar todos los utensilios que se pondrían encima de una mesa a la hora de comer, y también otros que se utilizaban a lo mejor para la mezcla de carne en la matanza, para picar verduras en la cocina. Todos esos elementos eran de madera y dieron lugar a un oficio muy específico que se compatibilizaba normalmente con las tareas agrícolas. Es decir, en estos momentos, cuando estamos hablando de oficios, pocos oficios son la única ocupación en exclusiva de la persona que los desarrolla. Aquí estás hablando de sociedades que un herrero, un carpintero sí podía tener una demanda durante todo el año que le permitiera tener la fragua o la carpintería abierta, pero aún así seguía teniendo también la huerta o tenían ganado. De hecho, los talleres estaban dentro de las propias unidades familiares de habitación en la mayoría de los casos. Herreros y carpinteros eran dos oficios que con frecuencia tenían que trabajar juntos. Pues pensemos, por ejemplo, en la elaboración de ruedas, remaches que se empleaban en puertas, los muebles, incluso a veces de forma decorativa. Es decir, si te tienes un poco a ver solo lo que hay en esta lareira o lo que puedes encontrar en cualquier casa campesina, resulta que va mucho más allá, a lo mejor, de esa imagen de las herraduras de los caballos que uno tiene en mente a veces cuando piensa en ferreiros. Tenemos entonces el caso de antiguos palacios o castillos que han evolucionado. De hecho, con frecuencia observamos la antigua torre de origen medieval y nuevas naves o crujías que se van construyendo primero de una manera lineal, después formando una L y acaban cerrando en U y creando un patio interior. O bien palacios que se construyen en esta época nuevos, con un estilo nuevo también. En estos palacios de esta época se van incorporando técnicas y elementos nuevos como el enfoscado generalizado de todas las paredes, la construcción de cornisas y ménsulas debajo de los aleros, las ventanas, que son un poco más elaboradas, incorporan tornaaguas, ciertos dibujos en los despieces y ventanas o batientes que abren hacia afuera, que es una característica muy propia de los pazos gallegos, una influencia claramente gallega. Elementos como las chimeneas y escalinatas de piedra importantes de acceso, siempre en el interior, en el patio interior, y que muchas veces desarrollan pues balaustradas de sillería, etcétera, como características de esta influencia también de tipo gallego. Pero el elemento más importante, sin duda, es ese patio interior, que es el centro de vida del palacio, es hacia el que se dirigen o da acceso, digamos, a las estancias principales, a los porches, a otros patios menores. Es a donde se accede a través del zaguán y del portalón principal.
y es donde, si acaso, podemos encontrar algún elemento decorativo o donde los maestros de obra o constructores que los hicieron se permiten alguna licencia más. En algunos casos podemos observar columnas toscanas, elementos decorativos, etc. Mientras que el exterior del palacio, la fachada principal, permanece muy sobria, muy simple, como testimonio de esa influencia y de ese lastre importante que ejerce esa arquitectura popular y el medio, el entorno en el que se circunscribe la construcción. El siglo XVI va a producir un proceso de absoluta inflexión, donde estos territorios van a luchar por deshacerse de ese oprimente dominio señorial, lo van a hacer mediante pleitos. ¿Qué ocurre ahora? ¿Definitivamente nuestros pueblos son libres? Pues no. Es decir, en muchos de los concejos del parque histórico, por ejemplo en Boal, Pesoz, Illano, etc., hay un dominio claro de algunos señores de la comarca, en concreto la Casa de Navia, la Casa de Lienes, también para esta parte del territorio, la zona más marítima, lo mismo. En Navia va a ser la Casa de Navia la que domine toda la costa. Por lo tanto, de alguna manera se ha cambiado el dominio de unos por otros. Y luego hay un elemento humano realmente importante, que es la lucha por el poder político y territorial entre los nuevos concejos, como hemos visto, y aquellos antiguos señores que poseían antiguamente la jurisdicción y que se niegan de alguna manera a perder aquella situación de preeminencia que tenían. Se genera un auténtico caos entre los señores de las casas-palacio y el vecindario, que va a concluir con una decisión definitiva por parte de la Real Audiencia a principios del siglo XVIII, donde ese dominio señorial realmente es condenado y va a ir tendiendo a desaparecer. El periodo barroco en esta zona viene desplazando por el nuevo estilo que corresponde a la época, que sería el neoclasicismo, que trae una arquitectura propia de la Ilustración, un tipo de edificación de un racionalismo total, de una gran simetría con iluminación superior, volumen, solidez. Son las características propias de esta arquitectura culta y burguesa, de la cual no tenemos muchos ejemplos realmente. Lo que sí podemos encontrar son elementos aislados que se introducen en las reformas y ampliaciones de algunos palacios previos, como podría ser el caso del de Funfría en el Franco. Y como conclusión de este proceso evolutivo en el tiempo de las edificaciones nobles como palacios y casonas, tenemos que a finales del siglo XIX hay una confluencia, un fenómeno muy interesante, la confluencia casi total entre esta arquitectura mayor y la arquitectura popular. Es un fenómeno que ya se había iniciado unos siglos antes, pero que aquí culmina, de manera que prácticamente no hay discontinuidad entre lo que podría ser ya un palacio de corte muy sencillo, con construcciones orientadas al campo, a la vida agrícola, con una casa solariega de un campesino rico. Y esta sería otra de las características fundamentales, definitorias de esa arquitectura mayor en el occidente de Asturias, y que denota de nuevo el poder y la fuerza que tiene esta arquitectura popular. La arquitectura popular que está hecha en nuestra zona de piedra, barro y madera, lo que le da esa austeridad, esa simplicidad, de una belleza que yo definiría de inigualable, a la que sucumben incluso las casonas y palacios del occidente. La situación de la población sigue siendo escasa, no tienen acceso a los cargos municipales, que van a ser, digamos, prebendas que van a tener los señores de las casas-palacio fundamentalmente de otorgar, y esa situación no va a desaparecer prácticamente hasta el siglo XVIII. ¿Cuándo ocurre? Bueno, pues cuando viene Juan de Cepeda, que es un oidor de la Real Chancillería, viene a hacer un estudio de la comarca, porque las quejas sobre los abusos señoriales
son excepcionales, comprueba la situación in situ y entonces cuando es presidente de la audiencia, que va a ser el primer presidente de la audiencia asturiana, va a determinar que el dominio señorial desaparezca de una manera efectiva. Los concejos pasan a tener representatividad en la Junta General del Principado y por lo tanto el dominio señorial de alguna manera se va a dividir. A partir del siglo XVII se va a producir una lenta recuperación económica. Todavía el siglo XVII tiene algunos problemas de episodios con epidemias virales, cíclicas, etcétera, etcétera, pero empieza a haber una recuperación económica importante. Uno de los revulsivos va a ser precisamente la llegada de las primeras fraguas, en parte por la acción de los monasterios y en parte también por la acción de los señores particulares que también van a tener intereses en este nuevo negocio. El siglo XVIII es un siglo que tiene una armonía realmente excepcional con respecto a los siglos anteriores. En el siglo XVIII el Catastro de Ensenada, que es el documento que de alguna manera nos permite conocer cómo era el desarrollo de esta comarca, nos permite saber que hay una gran cantidad de fraguas, martinetes, que hay una explotación comercial ya de cierta intensidad, sobre todo en las zonas portuarias. En definitiva, se ha producido un despegue económico que poco a poco nos irá acercando a la modernidad. En esta comarca y en el occidente de Asturias en general podemos observar múltiples ejemplos de palacios y casonas, destacando sobre todo por una parte las torres de origen medieval y por otra parte los palacios construidos en el periodo barroco. Todas ellas con una característica común que es la enorme influencia y peso de la arquitectura popular que podemos considerar como la más representativa y característica de esta zona. La comarca occidental asturiana tiene la suerte de que por la misma discurren dos de las primeras y más importantes vías del Camino de Santiago, el Camino Primitivo, enlaza Oviedo por el interior del occidente con Galicia, y el Camino Costero, que discurre por toda la fachada cantábrica de esta comarca occidental. Ambos caminos, el primitivo y el costero, tienen una importancia trascendental en la conformación de la organización del espacio, porque en torno a los mismos van a ir surgiendo las pueblas, las villas, los pequeños núcleos de población que van a configurar el territorio incluso hasta nuestros días. Una de las particularidades de la comarca que la distingue de otras zonas que también tienen una trayectoria similar es el grado de conservación de su patrimonio. Un grado de conservación que podemos encontrar tanto en las aldeas, las propias construcciones tradicionales de corte más o menos señorial, como los propios elementos etnográficos complementarios a los núcleos de habitación se conservan todavía en un número muy considerable y en un estado de conservación inmejorable. La importante herencia arquitectónica, artística, gastronómica, lingüística y etnográfica que el amplio periodo de los señores de las casas palacio nos ha dejado constituye uno de los principales reclamos turísticos para el visitante, ya que a través de numerosos recursos puede adentrarse en el interesante pasado de la comarca y de este modo comprender mejor su presente.